Le habla la profesora Liz Hernández. Ahora vamos a ver en este momento una práctica de consolidación de estados financieros. Nos establece la práctica la siguiente información. Con los datos presentados en las siguientes balances de comprobación y considerando la información adicional se requiere analizar la procedencia o no de la consolidación. Es decir, aquí nosotros tenemos que hacer un análisis de acuerdo a los datos que nos den para ver, de acuerdo a nuestro conocimiento, a todo lo que establece la teoría, si procede o no procede realizar un estado financiero consolidado o lo que llamamos los borradores consolidados. De poderse hacer o no poderse hacer, lo debemos justificar por escrito. O sea, decimos si se puede hacer por esto, no se puede hacer por eso. Eso se lo dejo a ustedes. No obstante, yo voy a desarrollar la parte de los números. El segundo, que es elaborar los respectivos borradores de consolidación, es lo que yo voy a hacer en este momento. Así que vamos a ir viendo toda la información que nos dan. Las cifras al cierre que se presentan a continuación están expresadas en millones de bolívares. Tenemos los balances de comprobación al 31 de diciembre del 2006 de las empresas M, S1 y S2. Como pueden observar, hay cuentas de activos como es banco, de patrimonio como es el capital social, cuentas nominales como compras, ¿verdad? Tenemos créditos diferidos, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, etcétera. Cuentas casi todas conocidas por ustedes. Para no hacer tan largo el balance de comprobación, hemos resumido en la cuenta de gastos de administración todo lo que son los gastos de administración y en gastos de venta todo lo que son los gastos de venta, así como hay cuenta de otros activos, otros egresos, otros ingresos, otros pasivos. Eso es con la finalidad de que el estado de los estados no nos salgan tan largos. No obstante, se supone que aquí vamos a ver es la metodología. Ustedes, si el estado financiero pues es mucho más largo, ustedes sabrán dónde colocar esas cuentas. Ahí tenemos cuentas reales, tenemos cuentas nominales también. Bueno, tenemos una cuenta que está marcada en azul, se llama inversiones en acciones. Ahí tenemos que retomar cuando ustedes en contabilidad 1 deben haber visto lo que es las inversiones, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos cierta cantidad de dinero y compramos algo que nos produce un beneficio. Cuando hablamos de inversiones en acciones, estamos hablando de comprar acciones de otras empresas. Porque cuando compramos acciones de nuestra misma empresa, son acciones en tesorería, no confundamos esos términos. Estas son unas inversiones en acciones de otra empresa. Y observamos que la empresa M tiene en su cuenta 9.420 bolívares. La empresa S1 tiene una inversión de 4.800 y la S2 no tiene inversiones en ninguna empresa. Ahora bien, se supone que que nos van a dar la información acerca de esos 9.420, cuántas acciones, de quién son esas acciones, o sea, a qué empresa pertenecen esas acciones en cuanto al capital. Sabemos que el accionista en este caso es M y S1 en cuanto a las 4.800. Y eso es lo que vamos a trabajar, porque cuando estamos hablando de consolidación de estados financieros, estamos hablando de lo que se llaman matrices y subsidiarias, ¿cierto? O la tenencia de acciones de una empresa sobre otra empresa. Tenemos todos los datos para hacer tanto el estado de resultado como el estado de situación. Continuamos con la información adicional. Entonces, retomamos. El punto 3 dice, durante el ejercicio 2005, decía yo que es el año anterior, las empresas M y S1 hicieron sus adquisiciones de acciones y en las sociedades se reflejaba el siguiente patrimonio. Es decir, cómo estaba la situación patrimonial de las empresas de las cuales nosotros tenemos acciones. Tenemos que el capital social de S1 era de 9.000. Representado, ¿verdad? Que dice ahí en acciones cuyo valor nominal es de 100 bolívares. Ustedes ahí pueden calcular cuántas acciones hay ahí, porque si 9.000 bolívares es el capital social y 100 bolívares cuesta cada acción, nosotros podemos sacar el número de acciones. Y las utilidades acumuladas a esa fecha de S1 eran 3.000. Ahí tenemos nosotros el patrimonio
En este momento no ponemos muchas cuentas de patrimonio porque el objetivo no es ver el patrimonio total, el objetivo es ver el procedimiento para nosotros consolidar. Entonces, el patrimonio de ese 1 sería 9 más 3, 12.000 bolívares, del cual dijimos me compró el 60%. Ese 2 tenía para ese momento un capital de 13.500, también podemos calcular la cantidad de acciones. Y unas utilidades acumuladas en negativo, quiere decir que ahí había un déficit, podemos hablar de un déficit de 1.500 bolívares. Algebraicamente nosotros también podemos restar, ¿verdad? De 13.500, 1.500 y nos da el valor del patrimonio de ese 2. Con esos números nosotros vamos a trabajar. En el punto 4 nos dicen, el costo de la inversión es el siguiente, es decir, cuánto nos costaron esas acciones, en cuánto compramos esas acciones. Bueno, M compró, cuando compró las acciones de S1, ese 60%, lo compró en 8.000 bolívares. Ese es el valor de costo de las acciones de S1. Y cuando compró las acciones de S2, ese 16% que tenemos arriba, fue por 1.420 bolívares. Ahí tenemos los 9.420 que vimos en la primera, una de las primeras láminas. ¿Se acuerdan cuando les dije que estaba en azul los 9.420? Ahora bien, cuando compró S1, las acciones de S2 las compró en 4.800. Toda esa información será utilizada posteriormente. El punto 5 dice, en marzo del año 2006, la empresa M vendió por 10.400 bolívares a la empresa S1 un lote de terreno cuyo costo era de 8.000 bolívares. En esta información nosotros vamos a ver lo que se llaman las operaciones entre las empresas, ¿verdad? Entre las empresas que estamos nosotros o que pretendemos consolidar. Si hay una consolidación, nosotros tenemos que eliminar, ¿se acuerdan que dice en la teoría? Eliminar las utilidades o pérdidas que se den entre ellas. ¿Cómo podemos eliminarla? Bueno, si nosotros estamos viendo que el terreno tenía un costo de 8 y lo vendió en 10.400, hay una diferencia, que en este caso es una utilidad. Esa utilidad de 2.400 debe ser eliminada porque no se pueden mostrar utilidades o pérdidas entre las compañías del grupo. El punto 6 nos habla de los inventarios finales de mercancías donde pueden existir ganancias o pérdidas intercompañía. Y en esos inventarios finales de cada año, como lo vemos aquí, 2005 y 2006, fueron los siguientes. En el inventario final del 2005, que es el inventario inicial del 2006, M tiene una ganancia de 100 bolívares, S1 de 300 y S2 de 240. El inventario final del 2006, M tiene una ganancia de 220, S1 de 100 y S2 de 240. Va a pasar lo mismo que dijimos con el punto anterior. Esas ganancias entre compañías o intercompañías deben ser eliminadas, siempre y cuando sean empresas que se están consolidando. Las que no se consolidan no se eliminan. El punto 7 nos habla de cuál es el monto de los inventarios de mercancías al cierre, es decir, al cierre del 2006. Este es el monto del inventario. Acuérdense que en el punto anterior era solamente el poquito de ganancia que había en las operaciones que hubo entre ellas, cuando compraron y vendieron mercancía. Pero aquí es el monto del inventario final, es decir, inventario al cierre, con el que vamos a trabajar nosotros en el estado de resultado. M tuvo un inventario de 5.800, S1 de 1.000 y S2 de 2.900. En el punto 8 nos dice, entre las empresas del grupo existen además las siguientes deudas o cuentas por cobrar, mientras para uno es una cuenta por cobrar, para la otra es una cuenta a pagar. M le debe o le adeuda S1 560, M le adeuda S2 860 y S1 le adeuda S2 920. Estas deudas también entre las compañías que se consolidan deben ser eliminadas. El punto 9 nos dice, durante el ejercicio económico las distintas compañías realizaron entre sí las operaciones siguientes. M le compró mercancías a S2 por 2.000 bolívares, S2 le vendió mercancías a S1 por 1.200 y S1 compró mercancías a M por 1.680. Operaciones que también debemos eliminar.
Solamente, repito siempre, las empresas que se consolidan. Si hay alguna de esas tres que no consolide, esas operaciones no se deben eliminar. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio poco a poco. Entonces, vamos a ver con qué comenzamos. Aquí tenemos entonces una gráfica de lo que tenía el punto 1. Fíjense, está la empresa M encabezando toda la plantilla. A la izquierda está S1 y decimos que tenemos una posesión del 60%. Volvemos a subir a M y vamos hacia la derecha. Tenemos un S2 con una posesión del 16%. ¿Verdad? Dijimos que esas son tenencias directas, relaciones o control directo. M con S1 del 60% y M con S2 del 16%. Pero hay un control indirecto, que es a través de S1 se posee, ¿verdad? Un control sobre S2. Pero ¿cómo se calcula? Para saber al final cómo trabajaremos si hay consolidación o no hay consolidación. De momento decimos que hay consolidación con S1. Eso no es indiscutible. Ahora vean, dice el cuadrito de abajo, la relación directa. De M con S1 tiene el 60%, de M con S2 tiene el 16%. Eso es correcto. S1 con S2 tiene el 40%. Eso nos lo dijo el enunciado. Eso no es nada nuevo, eso está demasiado directo en el enunciado. Lo que sí no está en el enunciado es cómo se calcula la posesión indirecta. Y fíjense ustedes cómo es. Nosotros nos vamos desde M, pasamos sobre S1 y dice que hay un 60% y vean que el 60%, que el cuadrito de la mano derecha dice 60% por 40%, porque a través del 60 yo tengo el 40. Multiplicamos 60 por 40 y nos da 24. Lo que quiere decir que yo poseo, que M posee de S2 un 16 más un 24. ¿Cuánto nos da ese 16 más 24? Estamos hablando de un 40%. Entonces, si tenemos 40% de S2, no consolidamos con S2. Es decir, vamos a consolidar solo con la empresa S1. Ya vieron entonces cómo se calcula la manera indirecta, la posesión de las acciones a través de una relación indirecta de acciones. Entonces, no hay control sobre S2, hay control solo sobre S1. Con este 60% es que vamos a trabajar el ejercicio. Entonces, fíjense, ese es el valor según libro. Ese número 6 que ustedes ven ahí a la derecha es porque ese va a ser el ajuste número 6. Ese se lo van a encontrar ya cuando ya yo les muestre completo el consolidado. Ay, profe, ¿por qué puso el 6 y no el 1? Bueno, es cuestión de que yo después que los hago, los enumero desde arriba hacia abajo y ese me tocó como el 6 porque es uno de los que está abajo. Van a ver ajustes más arriba en el estado de resultado porque recuerden que el consolidado presenta arriba el estado de resultado y abajo el estado de situación. Y este es un ajuste del estado de situación. Entonces, vamos a tener que colocarlo abajo, pero ya eso es cuestión de cada quien. Usted le puede poner a este ajuste el número 1, pero en este momento es el número 6. ¿Estamos? Y aquí tenemos entonces nosotros ya, vamos a presentar vamos a pasar los primeros números, digamos así. Fíjense ustedes, ya con los cálculos que hemos hecho. Vamos a adelantar para ir viendo cómo es eso del borrador consolidado. Tenemos una hoja de trabajo, ¿verdad? Y tenemos en lo que se llama la columna de la descripción, el estado de resultado y el balance general o estado de situación. Tenemos las cuentas del estado de resultado, ventas, inventario, compras, inventario, gasto de administración de venta, ingreso y egreso. Y el resultado del ejercicio. Posteriormente abajo tenemos las cuentas del balance general o estado de situación, banco, cuentas a cobrar, inventario de mercancías. Y fíjense que la cuenta de inversión que marco en amarillo se las repito dos veces. ¿Por qué? Porque en una tenemos la inversión en acciones de otras empresas y tenemos después la inversión en acciones de M, que se está presentando al valor según libro. Fíjense que ahí están los 7.200, que es el valor según libro, y los 1.420 está en la otra cuenta.
Tenemos la cuenta plusvalía, que es la diferencia que había entre el valor según libro y el valor de costo. Recordemos que la plusvalía o exceso del costo sobre el valor según libro se presenta donde lo están viendo, en la parte de los activos. Mientras que si fuese un exceso del valor según libro sobre el costo, se presentaría en la parte patrimonial. Tenemos la cuenta de edificios, terrenos, vehículos, mobiliario y equipo de oficina, otros activos, el total de activos, después tenemos los pasivos y el patrimonio. Como lo pueden ver, fíjense que se anexan después de total, pasivo y patrimonio la cuenta de intereses minoritarios, o mejor dicho, no la cuenta, este es un total que vamos a calcular, y el total de las utilidades no distribuidas consolidadas, que son unos montos que los vamos a calcular posteriormente, y fíjense que cada uno a mano derecha tienen sus columnas. Tenemos la columna de la descripción, de los saldos de la empresa M, los saldos de la empresa S1, los saldos de la empresa S2. Así nosotros no vayamos a consolidar S2, se debe mostrar que existe esa empresa. No la vamos a consolidar. Ella se muestra, pero ni se suma, ni se resta, ni se multiplica, ni se hace nada con ella. Solamente se muestra. Porque en los totales que viene en esa columna siguiente, ustedes pueden ver que yo sumo ventas 104.520 más 27.400. Yo no sumo los 35.000 de la empresa S2 y así sucesivamente. Entonces tenemos la columna de totales, tenemos la columna de ajustes y eliminaciones y tenemos de lo que le hablaba, la columna de intereses minoritarios y utilidades no distribuidas consolidadas para llegar al final a lo que se llaman los estados consolidados. Hasta este momento lo único que hemos hecho es traspasar la información que está en los balances de comprobación a esta hoja y abrir la cuenta de inversión. ¿Cómo fue que la abrimos? Bueno, vimos cuánto era el valor según libro de la empresa que se consolida, las otras inversiones en otra cuenta y en este caso se calculó una plusvalía. Entonces, en los totales vamos sumando tanto arriba como abajo las cuentas que de manera horizontal. Es importante destacar también aquí que fíjense que tenemos el resultado de los ejercicios de cada empresa, porque recordemos que aun cuando nosotros estamos consolidando, cuando estamos presentando estas empresas como si fuesen una sola unidad económica, cada una es independiente. Legalmente son 3 empresas independientes. Cada una tiene su resultado económico. Por ejemplo, M tiene un resultado de 67.484 o tuvo ese resultado de ese ejercicio económico 2006. S1, muy importante ese número, de 11.300 y S2, 8.819. Claro, S2 en este momento no nos va a importar mucho porque no lo vamos a consolidar. No obstante, tiene su resultado. Todo esto cuadra porque nosotros hemos partido de un balance de comprobación que estaba equilibrado. Seguimos con los cálculos para posteriormente ir a mostrarle la columna de los ajustes y eliminaciones. Aquí, como les adelanté, hubo una venta de terreno donde vimos que había una utilidad de 2.400. Entonces, ahí en la nubecita azul que tienen está la información que estaba más atrás, ¿verdad? Y determinamos, ese va a ser el ajuste número 4. ¿Cómo se va a ajustar? Bueno, voy a eliminar esa utilidad. En los inventarios de mercancía existen las ganancias intercompañías. Dijimos que solamente íbamos a tomar las de M y S1, es decir, que S2 no lo vamos a tomar. Por eso está marcado en amarillo y fíjense que totalizo 100 más 300 y 220 más 100. Esos son los inventarios. ¿Se acuerdan que esos eran los inventarios finales del 2005, que va a pasar a ser el inventario inicial del 2006 y el inventario final del 2006, que bueno, es el inventario final del 2006? Nosotros vamos a tener ajustes en esos inventarios por 400 bolívares y por 320. Entre las compañías del grupo existen además las siguientes deudas o cuentas a cobrar. Les dije que para unos era cuentas a cobrar y para otros cuentas a pagar. En este caso tomamos solamente la primera fila porque solamente nos interesa la relación de M con S1, porque la otra es M con S2, no nos interesa, S1 con S2 tampoco. Vamos a eliminar solamente las cuentas a cobrar de una empresa con las cuentas a pagar de otra empresa por 560 bolívares. Repito, en el punto 6 vamos a trabajar con los inventarios, tanto el inicial
como el final del 2006, porque el inicial del 2006 fue el final del 2005. Recuerden eso, no se enreden en la parte de los inventarios, porque estamos aquí. Y esta parte es interesantísima. ¿Por qué? Porque el inventario final del 2005 lo vamos a tener en el estado de resultados, ¿verdad? Porque él va a pasar a ser el inventario inicial del 2006. Pero ¿contra qué cuenta vamos a trabajar esos 400 bolívares? Nosotros vamos a ver que esas ganancias, como eso ya se cerró el año pasado, se cerró el ejercicio económico. ¿Hacia dónde se dirigen los resultados económicos de los años anteriores? Hacia utilidades no distribuidas. Nosotros vamos a hacer ese ajuste contra utilidades no distribuidas. Mientras que el inventario del 2006 va a estar más sencillo, porque nosotros tenemos ese inventario tanto en el estado de resultados como en el estado de situación y no tenemos problema de que esos dos inventarios los vamos a ajustar. Esta parte es un poco compleja, cualquier cosa me pueden preguntar. En el punto 9 hay operaciones de compra y venta de mercancía. Dice que se realizaron las siguientes operaciones. El C1 le adquirió mercancías a M por 1.680. Esas operaciones sí son muy sencillas. Lo que es cuentas a pagar contra cuentas a cobrar. En este caso sería compras contra ventas o ventas contra compras, que es lo mismo. Este sería el número 1. ¿Por qué es el número 1? Porque nosotros arrancamos por el estado de resultado y el estado de resultado sabemos que lo primero que nos encontramos son con las cuentas ventas. Por eso este ajuste es el número 1. No nos interesa la compraventa que hubo entre M y S2 ni la compraventa que hubo entre S2 y S1. Y mostramos aquí ya, ustedes lo pueden ver con tranquilidad si han impreso, porque acuérdense que yo este ejercicio se los doy de varias maneras. Aquí ustedes pueden ver el ajuste número 1, lo que dijimos, ventas contra compras. Aquí tenemos el 1 con el 1, la cuenta ventas contra compras, porque esos fueron compras y ventas de las empresas que se están consolidando. El número 2, fíjense que yo les dije, es el inventario inicial de mercancías, que fue el final del 2005, es el inicial del 2006. Fíjense, ese número 2 está aquí abajo con utilidades acumuladas. Fíjense, abajo, abajo, abajo es la última cuenta del lado de el debe en ajustes y eliminaciones. Ahí está el número 2, 400. Ese es el ajuste que algunas veces a ustedes se les complica. Pero ¿por qué este ajuste es con utilidades no distribuidas? Vuelvo a repetir, porque resulta que esas ganancias del año pasado, del 2005, ya fueron cerrado el ejercicio y ya están en utilidades no distribuidas o déficit en el caso de que la empresa tuviera déficit. Lo pueden pensar un poquito más, pero yo igual tengo que continuar. Tenemos el ajuste número 3 que yo les dije que era muy fácil, que es el inventario final de mercancías que está en el estado de resultados con el inventario de mercancías que está en el estado de situación. Porque ese inventario final, ya ustedes saben, pasa a ser el inventario en el estado de situación que vamos a reflejar. Va a ser el inventario inicial del 2007. Va a estar en el balance o en el estado de situación del 2000, que cierra el 2006 para el 2007. El ajuste número 4, como les dije, es los otros ingresos, porque esa fue la utilidad obtenida por la venta del terreno. No está como cuenta de utilidad, pero está como otros ingresos. Cerramos porque cargamos, la cuenta de utilidad tiene saldo acreedor, cargamos para disminuir esos otros ingresos. ¿Y contra qué cuenta va? Va contra el terreno, porque ese terreno yo lo tengo que llevar a su valor de costo. Como cuando la empresa lo compró, lo registró por 10.400, pero su valor original son 8.000. Yo lo voy a dejar en 8.000, restándole, quitándole los 2.400. El número 5, ajuste número 5 de 560 es cuentas por cobrar. Les dije yo que se iba contra cuentas a pagar. Esos son los ajustes más sencillos. Compras y ventas, cuentas a cobrar y cuentas a pagar. ¿Verdad? Y el ajuste 6, que lo tengo en azul, es cuando usted elimina la inversión en acciones a su valor según libro, que son los 7.200 que calculamos anteriormente. ¿Se acuerdan? El 60% del capital y el 60% de las utilidades no distribuidas. Contra esos dos montos exactamente en la parte patrimonial. Fíjense que donde dice capital social, yo coloco 5.400 por el debe. Recordemos que el capital es una cuenta acreedora. Al yo colocarla por el debe, la voy a restar.
y utilidades acumuladas por 1.800. En ese momento está equilibrada toda la columna de ajustes y eliminaciones. Fíjense que da 12.560 y 12.560. Hemos hecho los ajustes y eliminaciones para poder proseguir. Ahora bien, ¿cómo se calculan los intereses minoritarios? Ustedes deben tener a la mano el enunciado porque yo voy a utilizar muchos números de ahí. Dijimos que la empresa S1 tenía una utilidad de este año 2006 de 11.300, de los cuales el 40% pertenece a quién? A los intereses minoritarios. ¿Por qué? Porque el 60% es verdad lo que tienen la matriz. 11.300 por 40% nos da 4.520. Eso no hay para dónde agarrar. De esas utilidades, el 40% es de los intereses minoritarios. Ahora bien, del capital social, la misma situación. El capital social es 9.000 y lo multiplicamos por 40%, nos da 3.600 bolívares. Esa es la parte de los intereses minoritarios. Y de las utilidades acumuladas, bueno, hay dos maneras de verlo. Si nosotros tomamos el saldo que tiene actual, el balance de comprobación son 2.166, perdón, 2.166. Por 40% nos da 866,40. Podemos calcularlos de otra manera. ¿Se acuerdan que decían que a la fecha de compra de las acciones, las utilidades acumuladas eran de 3.000? Pero si yo tenía 3.000 y ahora tengo 2.166, quiere decir que hubo una disminución de 834. Es la misma situación. Entonces yo digo 3.000 por 40% menos 834 por 40% me da los mismos 866,40. Es una manera de decirle a ustedes que no hay una sola forma de calcular. ¿Qué es más sencillo 2.166 por 40%? Bueno, háganlo directamente. En el balance de comprobación, las utilidades acumuladas son de 2.166. Por 40%, 866,40. Con estos números nosotros estamos obteniendo la columna de los intereses minoritarios. Y aquí la tienen reflejada. Aquí tenemos los 4.520 que obtuvimos del 11.300 por 40%. Aquí tenemos los 3.600 de los 9.000 por 40% y los 866 por 40. Y fíjense cómo ahora aquí, al totalizar la columna, a mano izquierda dice intereses minoritarios y tenemos 8.986,40. O sea que los intereses minoritarios, cuando ustedes le digan cuál es el monto de los intereses minoritarios, así es como se calcula y así es como se coloca. Ahora bien, vamos a la columna de utilidades no distribuidas, consolidada. Fíjense ustedes, aquí lo que hice fue yo una toma de la parte de arriba del consolidado. Fíjense que solamente tomé la parte del estado de resultados porque esa es la que nos interesa porque las utilidades tienen que ver con los resultados de los ejercicios. Y les estoy como enfocando la parte de los totales y los ajustes y eliminaciones. ¿Por qué? Porque los ajustes y eliminaciones me van a cambiar los montos totales. Fíjense, a ese 131.950 yo le estoy restando 1.680. Quiere decir que ese 131 va a ser un número menos. Igualmente con el inventario de mercancía, yo tengo 8.694, pero le voy a restar 400 y así sucesivamente. ¿Cuál es la manera más fácil? Para no irnos cuenta por cuenta, totalizamos. Y yo digo, por ejemplo, en los totales yo tengo aquí en rojo 64.784, ¿verdad? Por el debe. Y yo le estoy restando a esas cuentas 2.080. Al yo restarle este monto, me va a disminuir ese 64 a un 62.000 y algo. Ese va a ser mi valor neto. De aquí, de esto que estoy colocando yo aquí, es que van a salir los valores que ustedes van a ver posteriormente. Y en la columna del haber, que son los ingresos, ¿verdad? 143.568, yo le voy a restar 4.400 para tener tanto los ingresos como los gastos netos y tener entonces lo que se llama el resultado neto. Aquí lo vemos eliminando unas columnas. Fíjense que solamente le estoy mostrando los totales y los ajustes y eliminaciones.
tenemos los mismitos números que la presentación anterior. Pero aquí abajo nos dice, los ingresos eran de 143.568. Hecho ajuste por 4.400. Quiere decir que mis ingresos netos son 139.168. Fíjense ustedes, antes de continuar, en los totales que había sumado yo las ventas de las empresas que se consolidan, es decir, las ventas de M y de C1 nada más. Ahora las estoy ajustando para poder tener lo que se llama el consolidado. Ahora bien, con los gastos o los egresos hago lo mismo, 64.784 menos ajuste por 2.080 me da 62.704. Tenemos ingresos netos menos egresos netos, es decir, 139.168 menos 62.704 nos da 76.464, que es el resultado ajustado. ¿Ajustado por qué? Porque ya yo le hice todos los ajustes que eran aquellas operaciones que habían entre compañías para poder ver la empresa como una sola unidad. Veamos qué hacemos con ese 76.464. Bueno, vamos entonces a proseguir con las utilidades no distribuidas consolidadas. Para ello debemos primero calcular el resultado consolidado, que ya lo calculamos anteriormente, en la diapositiva anterior, pero cuál es la parte de ese resultado que le corresponde a la matriz. Y luego ver de las utilidades no distribuidas anteriores, que es lo que llamamos los resultados anteriores, tanto de la matriz como de la subsidiaria, cuál es la parte que le corresponde a la matriz. Entonces, tenemos que el resultado ajustado es de 76.464, lo calculamos en los cálculos anteriores. Pero de ese resultado consolidado, 4.520 son de los intereses minoritarios. Recuerden el cálculo que se hizo de los 11.300 por el 40%. ¿Por qué 11.300, profesora? Porque esos 11.000 es el resultado de la empresa S1, de los cuales el 40% son de los intereses minoritarios, mientras que estos 76, que es mucho más de 11, estos 76 son tanto el resultado de la matriz como el resultado de la subsidiaria, pero ajustados restándole las operaciones intercompañía. Al restarle a los 76 los 4.000 nos dice que de la matriz del resultado económico 2006 son 71.944. Eso va en la columna de utilidades no distribuidas consolidadas. Y eso pertenece al último año, al año 2006. ¿Qué vamos a buscar ahora? Vamos a buscar lo que llamamos las utilidades acumuladas, las de años anteriores. ¿Cuánto trae o cuánto presenta el balance de comprobación de M al 2006? Presenta 8.448 bolívares, los cuales ella no debe compartir con nadie. Esos son el 100% de la compañía M, por eso ustedes ven 8.448 por 100%, 8.448. Ahora, preguntamos, ¿de dónde salen esos 834? Esos 834 son los mismos que utilizamos en los intereses minoritarios. Si ustedes ven a su derecha el libro mayor de S1, ustedes ahí pueden ver de dónde salen esos 834. Pero lo recapitulamos. Cuando M compró las acciones de S1, decía, presentaba S1 un saldo en utilidades acumuladas de 3.000. Pero si ustedes van otra vez al balance de comprobación al cierre del 2006, ella presenta, ¿verdad?, un resultado de 2.166. No ha variado el resultado por ahora porque no hemos cerrado el año 2006, pero quiere decir que ella cerró el 2005 con 2.166. Obviamente disminuyó, porque si de 3.000 pasó a 2.000 es porque disminuyó. ¿En cuánto? En la diferencia 834. Si cargamos a utilidades acumuladas, quiere decir que hubo una pérdida, hubo una disminución de las utilidades acumuladas. Por lo tanto, esos 834 nosotros como matriz de esa empresa participamos en un 60% de ese resultado. No se participa solo en las utilidades, se participa también en las pérdidas. Profe, ¿por qué no se participa en los 3.000 completos? Porque los 3.000 nosotros los compramos, recuerden eso.
Ok, entonces a esos 8.448 nosotros le restamos en este caso, porque es pérdida, el 60% de 834. Si fuese utilidad, bueno, se lo sumáramos. Y eso nos da 7.947.60. Pero no hemos terminado de calcular las utilidades no distribuidas consolidadas, porque a esas utilidades, recordemos, a esos 2.166, nosotros le hicimos un ajuste de 400 bolívares por el ajuste alimentario inicial. ¿Se acuerdan que yo les dije? En el 2005 hubo unas operaciones donde 400 bolívares se lo quitamos al inventario inicial y se lo quitamos a las utilidades no distribuidas. Esos 400 ya están restados, ya están quitados. Entonces tenemos que quitárselos aquí porque eso no le pertenece a la matriz. Total que entonces de esas utilidades no distribuidas o para llegar a las utilidades no distribuidas consolidadas, le restamos esos 400 para un total de 7.547,60, que será presentado, como lo pueden ver, en la página siguiente. Y lo tenemos aquí en la columna de utilidades no distribuidas consolidadas. Fíjense, aquí están los 71.944, donde dice resultados del ejercicio. Esos son los del ejercicio económico actual, 2006. Pero los 7.547, que son los que son un poco más enredados de captar, que se los dije que de repente puede prestarse a confusión, es la parte de las utilidades acumuladas o utilidades no distribuidas que tenemos que consolidar. ¿Cómo se consolidan? Ellas por concepto no son más que las utilidades de la matriz más o menos los resultados acumulados en la parte en que la matriz tiene derecho, en este caso 60%, de la subsidiaria. Bueno, sumamos esos dos números y nos da 79.491,60. Y ahora sí, pasamos al consolidado. ¿Cómo consolidamos? Simplemente partimos de los totales, vamos haciendo las sumas algebraicas y vamos obteniendo el consolidado. Por supuesto, los intereses minoritarios pasan también hacia el lado derecho del consolidado, así como las utilidades no distribuidas consolidadas. Y todo el borrador queda equilibrado. De todas maneras, recuerden bien que la parte un poco fuerte es la de las utilidades acumuladas. Pero bueno, cualquier cosa me preguntan y con mucho gusto yo les aclararé sus dudas. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Espero haber aclarado sus dudas. De todas maneras, seguimos en contacto para cualquier información que ustedes deseen obtener. Así que seguimos en contacto por el WhatsApp, seguimos en contacto por el ABA, por el chat, por donde ustedes quieran que nos contactemos.